Bueno, Dios los bendiga, bienvenidos todos los que somos más, amén. La palabra de Dios dice que es necesario que se cumpla el número de los escogidos para que el Señor venga, ¿no? Y aquí hay harto espacio para todos los que quieran venir a buscar a Dios. Bueno, hoy tenemos primicias, ¿se acuerdan? Hay veces que uno habla ignorantemente, ¿no? De muchas cosas que no conoce, uno comete el error de hablar. Y desafortunadamente nosotros como cristianos tenemos que enfrentar a mucha gente que habla mal del cristianismo, ¿no? Se habla mal de los pastores, de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias. Muchos tendrán dudas de qué son las primicias, ¿no? Y es un tema bastante amplio, el tema de las primicias. Es un tema que cubre muchas cosas, ¿no? La Biblia dice que el Señor Jesucristo es las primicias de los que durmieron. Amén. La resurrección. Cuando Él resucitó a Lázaro, dijo que Él era la resurrección y la vida. El primero en resucitar para no volver a morir. Amén. En el Antiguo Testamento hubieron muchas resurrecciones. Dios resucitó a muchas personas, pero después volvieron a morir. Con el mismo Lázaro pasó esto, ¿no? El Señor Jesús lo resucitó y él volvió a morir físicamente. Pero podemos estar seguros de que Él va a resucitar para una vida eterna, ¿ven? Para bendición. Y hay otros que tendrán resurrección para castigo, ¿cierto? El libro de Daniel dice que para confusión perpetua. Si nosotros hemos estado confundidos con muchas decisiones que tomamos aquí en la tierra, imagínense usted estar confundido por la eternidad. Bueno, es algo que no podemos concebir ahorita, ¿cierto? Pero yo le quiero hacer una pregunta, porque esto es una palabra para los que son pueblo de Dios, ¿no? Para los que se creen que son hijos de Dios. Ahorita que estaba cantando y pensando también. La Biblia dice que el Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todo aquel que lo recibió, Él le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, ¿cierto? De pronto alguno de los más pequeñitos no tiene idea de lo que estamos hablando. Pero nosotros como tal, los que tenemos conciencia, llevamos algún tiempo acá, podemos decir que somos hijos de Dios porque recibimos al Señor Jesucristo, ¿cierto? Conforme a lo que dice su palabra. Entonces, esto es una palabra para los que son hijos de Dios. Amén. Más adelante vamos a leer un versículo, pero les voy a dar la entrada. Y dice, el Padre honra al Hijo, ¿cierto? Eso dice el Señor Jesucristo. Pero el orden debido de las cosas es que el Hijo honra al Padre, ¿cierto? Y Dios demanda esa honra en todos los aspectos bíblicos, en todos los lugares, con todos sus profetas, siempre está buscando al pueblo de Israel para que lo honre. Amén. Vamos a buscar un versículo en los Proverbios que habla del tema de la honra. Proverbios 3, 9 y 10. Sí, señora. Bueno, vamos a leerlo. Quiero que alguno me le eche, Angelita, si puedes desde ahí mirar los carros. No sé por qué está girado esto. Okay. Bueno, dice los Proverbios, en el nombre del Señor Jesucristo leemos la palabra. Dice,
Ay, estoy en la cita que no es 3, 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Vamos a empezar por el principio, ¿cierto? Y lo primero que dice este versículo es, honra a Jehová. Es lo primero que dice este versículo, ¿cierto? A veces caemos en el error que cae todo el mundo, pero eso habla también de lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Cuando se habla de primicias, ¿qué se le viene a usted a la mente? Lo primero de todo, ¿cierto? El primer lugar. Y obviamente tendríamos que ser personas hipócritas cuando decimos de nuestro corazón que no pensamos en la plata. ¿Cierto? En la antigüedad, ¿cómo se honraba a Dios? En el Antiguo Testamento, ¿qué pedía Dios como primicias? Vamos a verlo aquí en Deuteronomio 26, del 1 al 11. Sin perder el otro versículo, ¿vale? Dice, primicias y diezmos. Mucha gente tiene tropiezo con los diezmos, con las primicias, con las ofrendas. Pero mire de lo que se trata esto para que podamos entender un poco más, ¿cierto? Lo primero que juzga cualquier persona diría, ese pastor tiene plata porque tiene una camioneta nueva. Si hay alguien que me conozca aquí que diga cómo es la situación de César, ¿sí? Eso lo conocería alguno de los que están, lo podría decir alguno de los que están aquí que me conocen íntimamente quién es César. Pero alguna otra persona que no es considerada pueblo de Dios juzga por el dinero, ¿no? ¿Cómo se habla de los pastores que son ladrones, que se roban los diezmos? Y desafortunadamente, pues hay casos en los que se ha hecho vituperar el nombre de Dios por malas decisiones, ¿cierto? Por hombres que no honran a Dios. Pero dice aquí, está hablando Dios a Israel, ¿cierto? Y dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, yo creo que noten que él está hablando a futuro. Cuando Dios le dio esta orden a Moisés, que escribiera estos mandamientos para Israel, los estaba dando en el monte, donde le estaba dando la ley, pero también le estaba escribiendo mandamientos y ordenanzas. Entonces aquí en este versículo está hablando el Señor a futuro, ¿cierto? Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, ¿estaban en la tierra en ese momento? No, ¿cierto? Pero ya estaba dando Dios mandamientos y estaba preparando a la gente para cuando fueran a entrar y a conquistar la tierra y a tomar posesión de ella. Dios, Moisés en otro lugar les dice, dando un discurso de despedida a Israel, porque Moisés ya se tenía que ir con Dios. Les está diciendo, tengan cuidado de que cuando ustedes lleguen a ese lugar que Dios les prometió, a habitar casas que ustedes no construyeron, a comer de los frutos que ustedes no sembraron, a aprovechar todo eso por lo cual ustedes no trabajaron, tengan cuidado de que sus corazones no se ensoberbezcan contra Dios. Oiga, ¿qué le pasa a una persona cuando consigue poder y plata? ¿Qué le pasa? Yo quiero que hablen ustedes de alguna persona que haya estado al pie de ustedes, que usted los haya conocido en una condición de pobreza. Y que cuando usted los haya conocido y hayan adquirido poder o riqueza o fama, ¿qué le pasa a una persona de esas que no tiene a Dios en su corazón? Estamos escuchando música de un difunto que hablaba fuertemente, ¿cierto? Y hablaba de cosas grandes, pero no para con Dios, sino en su carrera y mis logros y mis fincas y mis casas. De eso estaba hablando Moisés cuando le decía al pueblo, tengan cuidado de que cuando entren allá a poseer la tierra que Dios les da y tengan todo eso en abundancia, su corazón no se ensoberbezca contra Dios. Amén. Es algo que suele suceder. El rey David le pedía a Dios en oración y le decía que
librara de las soberbias. ¿Qué tenía David en cuanto a Dios? Decía la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y uno diría, si David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿por qué hizo tantas cosas malas? ¿Cierto? Pero resulta que el David que nosotros conocimos, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, se arrepentía y volvía a los pies del Señor inmediatamente. Amén. Como seres humanos que somos, ¿cierto? ¿Quién aquí no ha pecado? Yo quiero que alce la mano a algún santo perfecto de los que hayamos aquí sentados. Y por los pecados que hemos cometido nosotros, ya Dios nos destruyó. ¿No ha mostrado Dios misericordia con cada uno de nosotros, con todos esos errores que seguramente aún tenemos? ¿Cierto? Y hay que tener cuidado con esto porque el apóstol Pablo decía en sus cartas que no nos predicamos a nosotros mismos. Que ya estaba yo tomándome un café y escuchaba una pareja hablando. Y el muchacho decía, es que yo soy buena gente, es que yo soy re humilde. Yo pensaba dentro de mí, esos que hablan de sí mismos son los que son peores. Se hacen publicidad ellos mismos para conseguir algo porque estaba con una pelada bonita. Y como que se elogian y se exaltan ellos para conseguir sus logros, ¿cierto? La enredé, ya la vieja creyó que yo soy el tipo que vale la pena toda mujer. Y se exalta uno, ¿no? El apóstol Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos a Cristo. Y eso es lo que tenemos que mostrar nosotros, ¿cierto? ¿Cómo mostrar nosotros a Cristo? ¿Cómo mostraría usted a Cristo? ¿La cruz aquí tatuada? ¿O el escapulario? ¿O la Virgen colgada? ¿Cómo muestra usted a Cristo? A través del poder del Espíritu Santo. Eso es un punto muy grande, ¿cierto? Pero ¿cómo vería la gente a Cristo en nosotros? Exactamente, viviendo lo que Dios dice. Y cada cosa que Dios habla aquí en su palabra es un mandamiento. ¿Ustedes creen que es opcional los diezmos y las ofrendas? ¿Qué piensan ustedes? Porque hay mucha gente que tiene el discurso de que eso era algo del Antiguo Testamento. Y aquí en algunas partes habla el Señor de que estas ofrendas van a ser perpetuamente, por la eternidad. Los diezmos y las ofrendas son negociables, son opcionales. Ahorita más adelante vamos a ver para qué se usaban los diezmos y las ofrendas. Porque mucha gente tiene a los pastores como algo indigno. No se merecen los diezmos. Yo que le doy mis diezmos a veces prefiero ir a hacer mercados y dárselos a los pobres, ¿cierto? Eso piensa la gente en su propia opinión. Pero entonces yo cómo voy a mostrar que le obedezco a Dios si se me da la gana coger la plata de los diezmos y ejecutarlos de otra manera que yo creo que es buena. Contaba un muchacho que el papá tenía una familia grande y el hombre se iba a la iglesia el 20 de julio a recibir mercados, porque ellos a veces le dan mercados a la gente más necesitada. Y el man iba y como tenía una familia grande, le daban 1 o 2 mercados. Lo que hacía el tipo apenas recogía los mercados era ir a venderlos en el supermercado. ¿Qué va a saber uno qué está haciendo la otra persona a la que uno le da lo que uno considera que está bien, ¿no? ¿Por qué se resiste uno tanto a obedecerle a Dios si Él sabe todas las cosas? ¿Cierto? Si conoce el futuro, yo como por qué voy a altercar con Él y decirle, no, no es bueno que yo dé mi plata, Señor, sino que se la dé a alguien que la necesita. Y es que un pastor que ora, que intercede, que se dedica a las cosas de Dios, no tiene necesidades. El apóstol Pablo decía, ¿será que Dios dijo, pensando solamente en los animales, que no se le ponga el bozal al buey que trabaja en el campo, que trilla? ¿Será que lo dice solo por los animales o lo dice por sus siervos? Porque para esto se usan estas cosas de las que habla la palabra. Habían sacerdotes que Dios había establecido, a los levitas, y ellos eran los que intercedían por las personas, los que se dedicaban a la parte de los sacrificios, a hacer saber la palabra de Dios. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que Dios a ellos no les dio un país como tal,
tal, ¿cierto? No les dio herencia entre sus hermanos. Ve tan importante que es leer la palabra de Dios para poder entender cómo funciona todo. Las 11 tribus recibieron un territorio, un país. A los levitas no se les dio un país porque decía Dios que la herencia de los levitas era él. Y no tenían un territorio como tal donde pudieran sembrar, donde pudieran ejercer una economía. Ellos estaban dedicados a las cosas santas de Dios. Muchos verán eso como algo muy aterrador, ¿cierto? ¿Y por qué a los demás sí y a mí no? Y yo pensaba en algún momento cuando algún pastor decía en una predicación, en una administración, ¿qué quiere usted ser para Dios? Porque Dios le ofrece a usted ser un rey o un sacerdote. ¿Qué quisiera usted para Dios? Hablen de, expresemos sus cosas. ¿Qué quiere usted que ser para Dios? ¿Rey o sacerdote? ¿Qué quiere ser usted? Tiene sus implicaciones, ¿cierto? Pero las dos van pegadas a la voluntad y a estar uno sometido a Dios. ¿Cómo eran los buenos reyes? El rey David, ¿cómo era? Dice la Biblia que era un hombre que fluía en la presencia de Dios, ¿cierto? El rey Salomón en sus buenos tiempos fue un hombre que fue a buscar a Dios y le ofrecía sacrificios impresionantes. Yo digo, amar a Dios y conocer a Dios es otra cosa, porque uno a veces dice, es que si le doy esto no me alcanza para el mercado. Y este tipo, 1000 becerros, 1000 ovejas, 1000 carneros, y eso le agradó el corazón a Dios. Y Dios se le apareció y le dijo, ¿qué quiere que le dé? ¿Qué quiere que yo le dé? Y un hombre entendido pidió lo que convenía, ¿cierto? ¿Qué convenía? Sabiduría. Y como dice la palabra de Dios, si usted busca el reino de Dios y su justicia, todo eso que los demás buscan se lo va a añadir a usted, porque me gusta su petición, porque es importante conocer a Dios. Ahora, si conocemos a Dios, le vamos a dar algo que no le gusta a Dios. ¿Usted qué cree? Sería lógico que si yo conozco qué le gusta a Dios, voy a llegarle con algo que le desagrada. ¿Qué le pasó a Caín y a Abel? Abel conocía más a Dios que Caín, ¿cierto? ¿Y cuál era la pretensión en el corazón de Abel? ¿Cuál era el deseo de mi Señor se merece lo mejor? El hombre la tenía clara. ¿A quién voy a honrar yo? No es a cualquier persona por ahí. Y nosotros a veces nos toca honrar a un jefe malo, a un jefe grosero, perverso de labios. Debemos hacerlo, la Biblia nos pide eso, ¿cierto? Pero si tenemos inteligencia espiritual, ¿cómo no voy a honrar al dueño del cielo y de la tierra? Al dueño de mi vida. Amén. Porque aunque usted se porte mal y no se considere que Dios sea el dueño de su vida, Él es el dueño de su vida y se la puede quitar en cualquier momento. Amén. Entonces dice aquí, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Yo creo que muchos de Israel, obviamente la Biblia nos cuenta que hasta ese momento estaban rebelados contra Dios y no creían que podían alcanzar esa tierra prometida, ¿cierto? La queja de ellos era, Dios nos sacó a matarnos en el desierto de sed y de hambre. Estábamos mejor por allá en Egipto. Dios seguía hablando de su plan. Y como lo he dicho algunas veces, nosotros somos afortunados cuando cogemos una Biblia y leemos que lo que Dios prometió en un lado se cumplió exactamente como Él dijo unos años después. Pero ellos estaban pasando momentos difíciles en el desierto y estaban renegando y estaban dudando de la promesa de Dios, ¿cierto? Entonces dice aquí, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría
¿Y a quién le llevaban la ofrenda? La tomaba el sacerdote y la presentaba a Dios, ¿cierto? El sacerdote tomaba la ofrenda y quemaba un poco en el altar como un memorial diciendo, bueno, yo estoy aquí representando a toda esta gente que está cumpliendo y está honrando el mandamiento y está honrando a Dios. Yo meditaba un poco en esto y la Biblia dice que aquí en el versículo 2 siempre lo aclara y el Señor lo repite muchas veces. Dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién dio la tierra? ¿Quién da la bendición? Es algo que es muy repetitivo en la palabra. Esto lo relaciona en otra parte donde el Señor dice que las herencias en Israel no se iban a vender a perpetuidad. Si usted tiene una herencia y se la quiere vender a Heidi, no puede ser que Heidi se adueñe de esa herencia perpetuamente. Así funcionaban las cosas en Israel, ¿no? Sino que alguien cercano a usted podía comprarla, tenía el derecho de redimirla. Lo que pasó con Boaz y Ruth. El difunto ya se murió, pero Ruth necesitaba a alguien que la redimiera. Y había un pariente cercano que tenía el derecho a comprar la tierra y a redimirla a ella para que no fuera viuda, ¿cierto? Esto me sorprende mucho, ver cómo el Señor incluye gente que no era del pueblo de Israel. Los incluye en los linajes. Cuando usted lee Mateo 1, se da cuenta que estas mujeres fueron incluidas en el linaje del Señor Jesucristo. Una ramera, una viuda, una adúltera que fue de Betsabé. Dios las metió ahí como si quisiera darle a entender a Israel que los gentiles teníamos cabida en el pueblo de Dios. Entonces ellos tenían derecho a redimir la posesión, ¿cierto? ¿Y qué habla la Biblia en cuanto a esto? Que decía que aunque Dios le dio la tierra a esta gente, le dio posesión de la tierra no era de él. La tierra era de Dios. Y usted no podía adueñarse de la tierra para siempre. Estas condiciones las establecía Dios para decir la tierra es mía. Y tienen que habitar de esta y de esta manera y de esta manera. Cuando leemos mucho más adelante nos damos cuenta que Israel pecó contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Señor Asirio, venga que le tengo un trabajo. Estos se han portado mal, quebraron mis mandamientos. Eso lo hicieron los profetas todo el tiempo. ¿Qué hicieron los asirios? Vinieron y sacaron a todo Israel y se lo llevaron. Ayer hablábamos de ese asunto y decíamos que se dice que hay tribus de las tribus de Israel perdidas desde ese momento. No las encuentran por causa del pecado. Amén. Y bueno, no hace falta definir qué es pecado, pero pues lo vamos a decir. Es quebrar lo que Dios ordenó, ¿cierto? Sus mandamientos. Entonces volvemos a hacer la pregunta. ¿Creen ustedes que es un mandamiento honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas? Es un mandamiento, ¿cierto? Malaquías, si no estoy mal, es el que lo dice. ¿Robará el hombre a Dios? Señor, ¿pero en qué te hemos robado? En mis diezmos y mis ofrendas. Es un mandamiento. Pero entonces tenemos que cambiar el concepto y el chip que traemos del mundo. Cuando se habla de primicias y ofrendas, de una vez sale el signo pesos. Pero es que todo es plata, tenemos que darle plata a toda hora. Si Dios no necesita plata, dice mucha gente. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Su plata? ¿Su ofrenda? ¿O para qué Dios estableció todos estos mandamientos? ¿Para qué Dios se inventó una ley y se la dio al pueblo de Israel? ¿Para qué? Hace falta leer mucho la Biblia. ¿Cómo vamos a entender a Dios si no sabemos sus pensamientos? No sabemos sus leyes, sus estatutos, sus decretos, no lo podemos entender. Dios le dio a Israel una Biblia, una palabra escrita, les dio un profeta para que ellos fueran pueblo de Dios. ¿Qué era Israel en medio del desierto? ¿Cuál era la actitud y el pensamiento de ellos? ¿Cómo se consideraban ellos?
eran esclavos, ¿cierto? A veces a nosotros nos pasa eso. Somos de Dios, estamos en un camino de santificación, conociendo a Dios, enterándonos de muchas cosas que no sabíamos, que tienen que obedecerse y cumplirse y amarse, porque si uno no ama la palabra de Dios, pues no la puede cumplir, ¿cierto? No le va a agradar. Eso es como cuando uno estaba en el jardín y llegaban a darle una sopa de cebolla. Y ahí quedó descartada la sopa de cebolla para toda la vida, ¿cierto? Pero cuando usted entiende que esos mandamientos vienen tomando la forma de una persona fiel, vienen a formarlo a usted como un hijo de Dios, como un representante de Dios aquí en la tierra. La Biblia nos determina de muchas formas, que somos eh, eh, ministros de Dios aquí en la tierra, representantes de Dios aquí en la tierra. Para eso vinieron los mandamientos al pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Qué hizo el Señor? Sacar a la gente de la esclavitud, llevarla por el desierto para que se dieran cuenta quién era Él, para que lo conocieran. Pero también estableció unas reglas, y esas reglas tenían unas promesas muy grandes. Decía Dios, si ustedes guardan estos mandamientos, van a ser un especial tesoro para mí. Y yo los voy a hacer prosperar y los voy a defender de sus enemigos por todo lado. Y van a nacer una nación fuerte y poderosa. Y que aún aterrado a veces de que hay personas que aman más las cosas de Dios que los mismos cristianos. En el caso de Israel pasaba eso. Cuando llegó a gobernar estos desadaptados de los griegos, hubo uno de esos cuatro que heredó el reino de Alejandro Magno, que dijo, oiga, esa ley de ese pueblo me gusta, es una ley bien chévere. Eso lo escribió en este libro se me va el nombre, de este historiador, ayúdenme ustedes a acordarme, Josefo, exactamente. Este general vio que la ley era buena, que mandó embajadores allá a Judá que le mandaron una copia de la ley porque le parecía que los mandamientos de Dios eran maravillosos, eran justos, cuando su mismo pueblo los rechazaba, los resistía. Amén. Dios les está hablando hoy de un mandamiento muy importante. Más que la cantidad de dinero o las cosas que usted pueda traerle a Dios, por las cosas que Él le ha dado a usted, porque definitivamente cuando no reconocemos que Dios es el que nos bendice, estamos siendo soberbios. Dios está pretendiendo o está queriendo formarlo a usted para que usted lo honre a Él. Amén. Para que usted lo honre, le dé el lugar que Él se merece. Más que la especie de la ofrenda, en ese caso eran cebada, frutas. Él pedía como primicias los machos de las vacas, del ganado o de las ovejas, él los pedía como él. Y los hijos también los pedía como primicias. Obviamente el ganado era para sacrificarlo en ofrenda, pero también la Biblia dice que él pedía a los primogénitos como primicias, pero el primogénito no lo sacrificaba, ¿no? La Biblia dice que se rescataba con una ovejita, con un macho de las ovejas, perfecto. Amén. ¿Para qué cree usted que Dios pedía a los primogénitos? Más o menos pasa lo mismo como cuando, eso lo puede ver en las arroceras del Huila y del Tolima. Ellos tienen una gran cosecha. De hecho, es un conflicto grande el que está pasando porque dicen que Estados Unidos tiene fertilizantes y tiene semillas tratadas genéticamente que solo responden a esos fertilizantes que ellos mismos fabrican y que si supuestamente la manipulación genética que le hacen a la semilla es para que ella eh, pueda resaltar sus virtudes, ¿no? Para que sea un arroz mejorado, más grande, más esponjoso, X cosas, y que esas cosas resaltan solamente con los fertilizantes que ellos venden. Entonces, ¿qué pasa? Vendemos la semilla, vendemos los fertilizantes. Y la siembra suya depende de mí.
Es un conflicto que lleva años en Colombia. Ya. Hay cosas que uno no se entera de que pasa en el país. Pero resulta que los arroceros tenían ese problema. Y el reclamo de ellos era, nosotros llevamos poco de años haciéndolo de la forma tradicional. ¿Cuál es la forma tradicional? Sembramos nuestro arroz, lo cosechamos y de la mejor semilla de esas cosechas guardamos para volver a sembrar. Es una cosecha que da una semilla bien buena, escogida, para volver a sembrar otra cosecha. Yo venía meditando en estas cosas en el carro y resulta que estaba hablando el pastor que siempre escuchamos cuando venimos. Y el hombre hablaba de los príncipes de Israel. Alguna persona acusaba a David de que él se dedicó a la guerra y a muchas cosas y descuidó a sus hijos. Y bueno, vieron unos hijos de David que según la Biblia fueron terribles, ¿no? Absalón y el otro Adonías, creo que fue, el que quería usurpar el trono y estas cosas. Pero uno tiene que leer la Biblia para no creer en lo que dicen los demás, sino estar seguro. La Biblia me dice a mí que David aconsejaba a Salomón a que guardara los mandamientos de Dios, a que los pusiera por obra, a que pusiera a Dios de primeras en la vida de él. Y eso fue lo que hizo que Salomón fuera temeroso de Dios. Un papá que cogiera esa semillita y la volviera mejor. Salomón no era el primogénito, pero Dios había puesto los ojos en Salomón. Seguramente David distinguió eso porque David tenía una relación con Dios. ¿Y qué hizo con Salomón? Oiga, Salomón, hermano, si usted quiere gobernar y ser un rey, tiene que hacer esto que Dios dice acá. Lea usted la Biblia, en Proverbios, comienza a aconsejar un papá a un hijo, a decirle cómo debe vivir. Por eso Dios quería a los primogénitos. Pero cuando uno lee la Biblia, por ejemplo en Jeremías, se da cuenta que el mayor mal que caía sobre Israel venía por parte de los príncipes. Jeremías predicaba, le decía al rey, se los van a llevar cautivos. Rey, pasa esto y esto y esto, y el rey escuchaba. Pero los que se rebelaban contra Jeremías eran los príncipes, los hijos del rey. Por eso, si no hay una continuidad, las cosas se empeoran. Por eso el mal ha venido de generación en generación, porque cada vez los muchachos que no son consagrados y dedicados para Dios, vienen creando más maldad, se vienen alejando más de Dios. Hace poco tuve una charla con el pastor y él decía eso. No es que el muchacho haya sido malo, es que los papás lo criaron mal. Hasta nosotros podemos decir que nos dieron cohete porque nos portábamos mal, pero ahora no pasa eso. Ahora hay peligro de que los hijos demanden a los papás por alguna cosa que no los quieran dejar hacer. Cuando Dios dice, ese hijo me pertenece, ese hijo es mío. ¿Por qué lo pide Dios? ¿Porque es egoísta? ¿O porque Él tiene un mejor plan para ese hijo y las futuras descendencias de Él? Estaba leyendo un poco sobre esto y resulta que lo podemos ver en el Señor Jesús, ¿no? Cuando se murió José, ¿quién era el primogénito de esa casa? Cuando se murió José, el primogénito era Jesús. Y resulta que el hijo mayor tenía que encargarse de sus hermanos y de su mamá. Trabajar y proveer. Seguramente por eso la Biblia dice que el Señor Jesús era un carpintero, ¿cierto? Porque era el oficio del papá y con eso se ganaba el sustento para su casa. Porque el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz le dijo a Juan, hijo, ahí está tu madre. Porque quería que Juan se encargara de ella. Porque el Señor ya había hecho su papel en la tierra y tenía que irse. Y eso se llama honrar. Yo creo que a nosotros nos falta mucho que aprender, pero yo le doy gracias a Dios que estamos aquí siendo enseñados por Él. Amén. Entonces, ¿de qué se trata esto? No se trata de que si usted es rico me traiga tantos millones, que es lo que la gente suele pensar. Se trata de que Dios le prueba su corazón, poniéndole una cantidad de mandamientos. Decía Moisés que al apóstol nos van a hacer bien a nosotros. Amén.
de que usted aprenda a honrar a Dios cuando tenga la oportunidad, orando. Aquí hay timidez en la vida de uno, somos tímidos. Yo entiendo eso porque a mí me ha pasado muchas veces, pero es la oportunidad que Dios me da para honrarlo y servirle. Yo no sé nada de predicación, listo, no sé nada, pero yo sé que Dios me va a enseñar, porque la palabra de Dios dice que Él nos capacita para las cosas buenas. Amén. Nos preparó para cosas buenas, para buenas obras en las cuales Él preparó de antemano, dice la Biblia, ¿cierto? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? Pescadores que no sabían ni leer, pero cómo Dios los usó de una manera maravillosa. ¿Usted cree que aunque estos tipos eran pescadores y desadaptados, caminando con Jesús no lo honraban cada vez que podían? Solamente con el hecho de atenderlo y escucharlo, de seguirlo, lo estaban considerando como el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Qué le dijo Andrés a Pedro cuando fue a buscarlo? Hemos encontrado al Mesías, del que estaba hablando Moisés. Lo reconoció, ¿sí me entiende? No que hubiera dicho, uy, ese es Jesús del que todo habla. No, ese es el Hijo de Dios. Y cómo es tan bello el Espíritu Santo que pone eso en el corazón de uno. Este es. Ese es Dios. ¿Y a qué lo lleva el Espíritu Santo a uno? A honrar a Dios, ¿cierto? La Biblia dice que el pueblo de Israel lleva muchas ofrendas, así como Dios lo había establecido, ¿cierto? Llevar el macho cabrío, llevar el becerro, llevar la oveja y llevar los sacrificios. Dios dijo, yo estoy cansado de todas esas cosas. Ya las fiestas las tiene aborrecidas mi alma. Yo quiero es que me hagan caso. Esa es la forma en que ustedes me honren a mí. Que me obedezcan. Y a veces uno se enreda con conceptos humanos o con caprichos de uno para no honrar a Dios. ¿Cómo es que yo soy un hombre y quiero otras cosas? Entonces, más bien, me siento mujer y me va a decir como una mujer. Deshonro a Dios con esos caprichos míos, en vez de obedecerlo, ¿cierto? ¿Y qué viene a la vida de una persona? Doble confusión, deshonra, porque no honra uno a Dios. Ahora, una de las cosas que siempre sucede, y bien lo dijo el Señor Jesucristo, es que si usted no recoge con Dios, ¿qué pasa si no recoge con Dios? Esparrama. Si usted no es con Dios, es contra Dios. Aquí Dios demanda cosas impresionantes que Él le da a la gente y la gente se revela. Y Dios dice, bueno, de lo primero que yo le doy, mire esta finca, esta hacienda tan hermosa que le doy. Usted no sacó plata para comprarla. Yo creo que ellos entraron a ese lugar de la tierra prometida cuando entraron con Josué. Y dice la Biblia que ellos, cuando ellos comieron de esos frutos, cesó el maná. Ya paró de caer maná del cielo. Hasta ahí lo sustentó Dios con maná. Y ellos entraron allá y encontraron los sembrados. La Biblia dice que cuando ellos probaron del fruto de la tierra, ya dejó caer maná. Encontraron siembras. Y encontraron casas construidas. Dice la Biblia que encontraron pozos cavados. Allá no había llaves para abrir para que saliera agua. Habían cisternas donde recolectaban el agua, ¿cierto? El río, ya después de que pasaron el río Jordán, ya les tocó entrar allá al interior. No había donde coger agua, eran pozos de agua, pero nadie trabajó por eso. Nos gustan las cosas gratis, ¿cierto? Dicen por ahí el dicho de que le gusta la comida sin gas, sin gastar. Nos gustan las promociones, que usted pague uno y lleve dos. Eso nos gusta, ¿cierto? Nos gusta que Dios nos bendiga. Pero la actitud suya y mía, ¿cuál debe ser cuando Dios nos bendiga? Reconocer que todo lo hay, que somos de Él. A Israel le pasaba que a veces se le olvidaba, ¿cierto? Se emocionaba mucho con hacerse rico, con ser una nación poderosa, pero se le olvidó honrar a Dios. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaba todo Israel? ¿Por qué no recibieron a Jesús? Porque buscaban un rey que los pusiera otra vez en la cima, ¿cierto? Cuando usted ve la serie, me gusta mucho, hay muchas cosas que
digamos que no están de acuerdo fielmente, pero es una forma gráfica en la que podemos aprender. ¿Qué renegaba Pedro? Que Roma estaba encima de ellos. ¿Qué renegaba Judas? Que Roma los tenía sometidos. Israel desde que pecó siempre tuvo un imperio encima. ¿Y qué buscaban ellos? Volver al poder, ¿cierto? Volver a ser una nación grande. Por eso no pudieron reconocer a Jesús. No pudieron reconocer su enseñanza. Decía el Señor Jesucristo, ¿por qué no pueden recibir mis palabras? Buscaban grandeza. ¿Por qué los fariseos no lo recibieron? Ellos llegaron en un momento de decirle a Jesús, ¿por qué nos turba el alma? Díganos quién es usted. Y el Señor les decía, yo ya se lo dije hace rato, desde el principio les dije quién soy yo. Pero en sus corazones no hay cabida para mi palabra. ¿Por qué? Porque había negocios entre Roma y los sacerdotes. Porque ellos tenían su templo, su propiedad, su comodidad y no querían que Jesús armara un alboroto y viniera a Roma y les destruyera su negocio. ¿No dice eso una parábola? Ahí viene el dueño de la heredad, matémoslo y nos quedamos con la heredad. Eso lo dice el Señor Jesús. Se olvidaron de honrar a Dios. Y la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo creo que estas cosas son buenas, estos tiempos son buenos para mirar cómo está el corazón de uno hacia Dios. Es un buen ejercicio para decir, oye, ¿cuántas cosas me ha pedido Dios? No vamos a hablar específicamente de la ofrenda monetaria, porque nosotros ya no podemos traer trigo, ni cebada, ni nada de esas cosas, sino de las cosas que Dios me ha pedido a mí que deje, que yo haga por Él. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cuánto plazo le hemos dado al cumplimiento? ¿Cuánto hemos esquivado las cosas de Dios? Esta mañana me acordaba de un versículo hermoso que dice pues, en Proverbios, que hay unas cosas que son, no me acuerdo exactamente, pero dice esto, hay cosas de hermoso andar. Y entre esas habla del león, que siempre va hacia adelante, hacia la batalla, que va pasando y hay 2 o 3 leones por allá. Y dice la Biblia que aunque el león pierda la batalla, no vuelve atrás, él sigue su camino. Y eso me habla de un Jesús que especialmente estaba viendo un corto de la otra temporada que viene de Chosen, de la serie, donde Jesús va entrando a Jerusalén. Bueno, esa fue una imagen de la temporada que ya pasó, ¿no? Jesús va llegando a Jerusalén y va entrando. ¿Y qué es lo primero que ve cuando va entrando? Una gente crucificada ahí. Y él se queda mirándolo. Obviamente nosotros sabemos lo que va a pasar, ¿no? Eso es lo que le va a pasar a él y no volvió atrás. Y la Biblia dice, hablando de Jesús en los proverbios dice, obviamente no dice Jesús, dice que hablando de los que habitarán las llamas eternas, no me acuerdo si es en proverbios o en Isaías, hablando del varón perfecto diciendo, ¿quién habitará las llamas eternas? Y habla de aquel que juró, aquel que prometió, y aún en daño suyo no se volvió atrás. Está hablando de Jesús. Ahora, volviendo al principio de todo este asunto, a veces olvidamos quién es Dios. Y una de las cosas que sucedía cada vez que había confusión en alguno de los profetas o de los ministros de Dios, era recordar quién era Dios. Es un consejo que da la misma palabra cuando dice, voy a volver atrás. No que usted esté sentado ahí y se vaya para allá atrás, no. Volver atrás es la historia del pueblo judío con Dios. ¿Qué hacía el rey David? Voy a volver atrás. Acordarme quién eras tú, las obras que hiciste con Israel, tu poder, tu majestad, tu favor hacia tu pueblo. Que Dios nos haya escogido a cada uno de nosotros para estar aquí sentados de entre millones y millones de personas es un privilegio. Eso me hace entender que Dios está interesado en mí y me ama. Y dice la Biblia que, hablando de Israel, pero yo lo tomo como si fuera para mí, dice, yo he entregado pueblos por ti.
He entregado hombres por ti. El ministerio que Dios me da a mí es porque otra persona no lo quiso. ¿Y yo por qué no lo voy a aprovechar si eso me va a mantener más cerca de Dios? Si eso me va a hacer conocer a Dios y servirle. Esta mañana mientras estábamos alabando, yo sentía, pensé, no puedo decir cómo lo percibí, que nosotros éramos como cucharas de oro que Dios nos quería usar para cosas honrosas. Hablando de estos días he hablado del asunto de lo que estaba hablando el pastor el viernes. Bueno, usted no sabe para qué es bueno. Para el fútbol yo no soy bueno, pero debe haber algún talento que Dios nos da, ¿cierto? La Biblia dice que Dios nos dio dones a los hombres. Por lo menos un don tiene que tener cada uno. Y ya sabiendo que Dios nos da dones, los vamos a usar para cantarle al despecho, al amor, para decir que me gustan las mujeres y la parranda y todas estas cosas. Voy a usar un don como la música para honrar al trago, al despecho, a los narcotraficantes, a la promiscuidad. Estamos hablando de gente entendida. Amén. Y yo como que pensaba en esto esta mañana. Oiga, Dios nos quiere hacer instrumentos suyos. La Biblia dice que en una casa hay muchos instrumentos, y unos son de madera, y otros son de oro, y otros de... Bueno, y habla específicamente que si nos limpiamos de nuestra maldad, Dios nos va a hacer instrumentos para usos honrosos. Eso lo sentía yo esta mañana cuando estábamos adorando, que éramos como cucharas de oro, que Dios nos quería usar para cosas honrosas, instrumentos de Dios. Lo que hace Sonia con su talento musical, eso le agrada a Dios. El rey David decía, yo iba delante de todo el pueblo dirigiéndolo a adorar a Dios. Eso es algo precioso que a Dios le gusta. Es una forma de honrar a Dios. Ahora ya me pongo a pensar, o pensaba yo en estos días, en el caso mío, no me voy a echar flores, lo voy a usar como un ejemplo. Me gusta hacer preparaciones ricas, diferentes, ¿sí? Por eso estoy haciendo un curso ahí. Y a veces cuando va alguien a la casa y me cogen en la cocina, yo trato como de descrestar a la persona. Es mi forma de honrar a la persona que llega ahí, ¿sí? Esa es mi forma de hacerlo. Digamos que yo me invento alguna cosa o comienzo a acordarme de las cosas que vi, o si no me acuerdo exactamente de alguna cosa, la busco por internet y miro la forma de hacerla lo más fiel parecida. A veces le cambia a uno alguna cosa y le pone su toque. Pero cuál sería, cuál es la intención de un chef profesional cuando tiene comensales? Yo no sé si vieron la película de La Ratica, que llega un crítico a criticarle la comida al chef y le dice, ¿qué quiere que le prepare? El tipo le dice, no sé, sorpréndame, deme perspectiva. Y bueno, la ratica se pone a pensar allá inspirada por el chef, se me olvida el nombre del chef. Entonces resulta que hace un plato que hace que ese crítico malacaroso y con el objetivo de rajar al chef, hace que ese plato hace que ese tipo vuelva al pasado, se traslade allá al pasado y se acuerde de los platos que le hacía la mamá que lo dejaban enamorado. Pues lo descrestó totalmente. Pero la intención de un chef es ganarse a todo el mundo con algo sorprendente. ¿No es una forma de honrar a sus clientes? El tipo se esmera, un chef escoge los mejores insumos, él prepara todo de una manera higiénica, el tipo se cuida de que las vegetales no queden sobrecocidos, de que la carne no quede seca, le mete todo el esmero a honrar a sus comensales. Y es bueno cuando dicen, uy, le quedó rico, chévere. Y es mejor cuando le pagan a usted el plato lo que usted cobra, lo que usted pide, ¿no? Que la gente te quede tan fascinada y delicioso, pago lo que sea. A mí, yo soy una persona que me gusta comer cosas ricas y cuando la comida es rica queda uno contento así haya sido cara. ¿Entiende? Eso busca un chef con sus comensales, honrarlos de esa manera. Mire, yo los quiero consentir así.
Decía la profesora que tenemos nosotros, esta es mi forma de amar a mis hijos. Yo no estoy casi todo el tiempo con ellos, les pago estudio caro, los pelados súper juiciosos. Mi forma de decirles los amo es preparándoles las mejores hamburguesas. Obvio, ella compra lo mejor y como es chef, ella le mete lo mejor a las hamburguesas y esta es mi forma de mostrarles mi amor. Eso lo diríamos nosotros con una cualidad que tuviéramos, ¿cierto? Aquí hay hartas mujeres que son mamás y saben que les gusta a sus hijos, ¿cierto? Yo a veces iba a la casa de mi mamá y decía, tengo como ganas de arroz y huevo. Casi no acabo de decirlo y ella ya tenía el plato ahí con el arroz y huevo. Es una forma de honrar, de decir, bueno, usted me interesa, lo amo. Me importa su bienestar. Y ahora póngase usted a pensar de qué forma honraría usted a Dios. Pero espere, no piense tanto. Porque cuando nosotros pensamos cómo honrar a Dios, a veces nos vamos por otro lado que no es cierto. No tiene que inventarse nada, aquí está todo. No tiene usted que inventarse nada para honrar a Dios, ya Dios dijo cómo es la manera de honrarlo. Y este versículo aquí dice, honra a Dios con sus primicias, ¿cierto? Quiero que lo lea alguno. Proverbios 3, 9 y 10. Amén. No podemos ver a Dios como una persona que quiere cosas mías y no me va a dar nada, porque si alguien bendice, si alguien recompensa, dice la Biblia que ni siquiera un vaso de agua se queda sin recompensa. Si alguien premia la obediencia, es Dios. Yo me ponía a pensar leyendo la palabra en la seguridad que tenía Jesús, de en sus momentos críticos, él tenía la seguridad de que Dios lo iba a sacar del infierno mismo. Amén. Y no lo decía solo el Señor Jesucristo, los profetas lo decían, los salmistas lo decían, me sacarás del lodo cenagoso, destruirás a mis enemigos, me pondrás en una roca firme. El Señor Jesús decía, por la justicia de mis manos. Amén. Estos días hablábamos con Yuri y eso es algo que yo estoy seguro que Dios pone en el corazón de uno. Tratar de andar de la manera más legal posible. Es lo que Dios reclama de un pueblo que lo conoce a Él, ¿no? Que ejecute la justicia que usted ve en Dios. Pues cuando usted anda de manera justa, Dios se va a encargar de todo lo suyo. ¿Ven? Hay una escena que me hacía entender esto. Resulta que los judíos querían apedrear a Jesús, ¿cierto? Entonces dice la Biblia que Jesús volvió nuevamente a Galilea. Y creo que ahí fue no me acuerdo bien si fue que entró donde la samaritana o algo así. Pero resulta que Jesús dijo que iba a ir otra vez a Judea. Y los discípulos le dicen, Señor, pero los judíos querían matarlo y usted se quiere ir otra vez para allá. ¿Y cuál era la respuesta de Cristo? El que anda de día no tropieza. ¿A qué se refería con esto? Él estaba en las cosas de Dios, en las cosas justas. Y él sabía que Dios lo iba a respaldar. ¿Cómo anda uno cuando hace algo malo? Apesadumbrado, la embarré. No, ahora yo qué hago. Ahora cómo me humillo delante de Dios. Hay un versículo que dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Así es uno cuando hace las cosas mal, ¿cierto? Cuando no anda en justicia. Nadie me está siguiendo, pero yo me siento re mal. Me siento demasiado culpable. Me siento que Dios no está por ninguna parte y me dejó solo. Así anda uno cuando no anda en la justicia de Dios. Por eso el Señor Jesucristo andaba tan tranquilo. Y me parece algo impresionante cuando usted comienza a entender cómo era la situación del Señor. La Biblia dice que me rodearon leones, hombres que vomitan llamas. ¿Cómo estaba rodeado Jesucristo con toda esa conspiración de fariseos y saduceos y todos los que querían el mal de él?
Todos querían matarlo. La Biblia dice que todos querían echarle mano, pero no era la hora, no era el tiempo del Señor Jesús. Pero describe estar entre fieras, todos querían destruirlo. En la serie muestran a uno especialmente que lo perseguía por todo lado, ¿no? Y a toda hora quería como resistirlo y hacerlo quedar mal delante de todo el mundo. Y el Señor tenía ese carácter para sostenerse en medio de todos esos, en medio del Judas, que quería venderlo. Cosas aterradoras. Pero ¿cuál era la premisa del Señor? Siempre honrar a Dios, siempre honrar al Padre. En los momentos más difíciles, entender quién era Dios. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Quién es Dios? El apóstol Pablo en la cárcel, golpeado, él entendía quién era Dios y cantaba a Dios. Eso quería Dios con su pueblo Israel en medio del desierto. Oiga, sí, la situación está dura, pues clamen y yo les doy lo que necesitan. Yo sé lo que necesitan antes de que ustedes pidan. Pero yo quiero un pueblo que me honre, que me conozca, que me obedezca. Las cosas fáciles son buenas o disfruta uno más las cosas que son ganadas con el sudor de la frente. Eso quiere Dios. Amén. No hace falta hablar de cantidades aquí ni de cosas, sino aprovechar la oportunidad que se le presente a usted para honrar a Dios. Ahora hay que ver, no lo tengo listo, pero me vino a la mente, la cantidad de bendiciones que vienen cuando usted honra a Dios. Amén. El Señor habla de una bendición cuando uno honra a sus padres, ¿no? Está en los 10 mandamientos incluso. Decía, honra a tu padre y a tu madre para que seas de bendición en la tierra y para que dures más días sobre la tierra. Es una bendición, ¿no? A causa de la honra. Bueno, ya hablamos de este versículo que tenemos nosotros que cuidarnos, ¿no? De honrar a Dios solamente con nuestros labios. Pasa mucho en muchas iglesias. Sobre todo cuando uno ve malos ejemplos y uno comienza a criticar, ay, véala esa, vean. ¿Cuál es la situación mía? Honro a Dios con mis labios, pero estoy peor que todos los demás. Apocalipsis 14:11 dice, búsquelo alguno por favor y me la ayuda a leer. No, 4:11. No, pare ahí, todavía no lea eso. Vamos a ver una parte que suele suceder cuando uno no honra a Dios. Amén. Bueno, vienen muchas desgracias realmente cuando el pueblo no honra a Dios, que fue lo que le pasó a Israel. Pero mire que estamos haciendo un ejercicio con mis hijos por la noche, leyendo la palabra y me sorprendió un gesto de Santiago que yo lo he tenido leyendo la palabra. Y en estos días leyendo Santiago quedó sorprendido porque mucha gente le tiene miedo a la Biblia porque habla de juicios, ¿cierto? Juicios duros. Y cuando nosotros no somos lectores de la palabra frecuentes, no entendemos por qué Dios trató tan duro a Israel. ¿Qué les parece a ustedes un holocausto nazi? Los judíos cómo sufrieron bajo la mano de los nazis. ¿Qué les parece a ustedes lo que pasó cuando vino Nabucodonosor y cogió a los niños de los judíos y los estrelló contra la pared? Y hablan de muchos juicios. Los asirios vinieron y abrieron los vientres de las mujeres embarazadas de los israelitas. Y unas atrocidades impresionantes. Entonces la gente se queda con ese concepto, ¿no? Pero leyendo estos días, leíamos una parte donde Dios dice por qué lo hizo. Hay gente que está rebelada contra Dios y dice, algunos decían, había un tipo que el tipo resistía mucho la palabra de Dios. Y Alex cometía el error de insista. Bueno, ese hermano no quiere escuchar la palabra de Dios. Sea sabio, cállese, hermano. Entonces el tipo resistía y resistía por todo lado. Y decían, pues yo no entiendo cómo un Dios bueno va a matar a su propio hijo. Por eso yo no creo en Dios.
Un tipo que no sabe nada y se pegó de un argumento así. Entonces, eso pasaba, ¿no? Santiago quedó sorprendido por qué causa Dios, explicando su palabra, porque él lo explica, por qué venía el castigo sobre esta nación. Hay muchos motivos, o sea, en especial es porque la gente se revela contra Dios. Pero cuando usted está revelado contra Dios, tiende a tomar ciertas actitudes, ¿cierto? Ya no se comporta usted como una persona que quiere guardarse para Dios, sino como una persona o como un grupo de personas que es enemiga de Dios. Eso le pasa a una persona cuando no honra a Dios. Hoy en específico estamos hablando de las primicias y de los bienes, ¿cierto? Cuando usted no honra a Dios, cuando usted no busca a Dios, ¿qué hace con sus bienes? ¿Qué hace la gente que está alrededor que no busca a Dios? No hace bienes, hace males. Medite usted en toda la gente que está alrededor, ¿qué hace con su plata? Cuando no honra a Dios, cuando es enemiga de Dios. Exactamente. En inventarse males, porque, güey madre, si algo hace la gente en la farándula es inventarse males. Ahorita hay una polémica grande sobre una isla donde en ese escándalo están involucrados muchos políticos, mucha gente famosa. Ya hace días que no veo noticias, pero de eso habló el pastor Mauricio un día hace poco. Está involucrado Andrés Pastrana en ese asunto. Una isla donde llevaban menores de edad y la gente famosa y adinerada iban a hacer lo que ustedes ya saben que con esos menores de edad. La isla Einstein, el caso Einstein. ¿Qué se inventan estos tipos con poder, con plata? No sé si vieron al negrito ese, se me olvida el nombre, Puff Daddy, que hacía esas fiestas e invitaba a todas las celebridades y hacía unas locuras, unos carnavales bien locos. El tipo está en la cárcel ahorita, pero hablaban de aceite, hablaban de un poco de cosas. El tipo era como un representante de músicos, como un impulsador, bueno, no lo tengo específicamente, también fue cantante, está involucrado en muchos escándalos, pero uno de los más sonantes fue ese. Ellos hacían unas fiestas donde todos con todos y todas con todas. ¿Qué hace una persona separada de Dios con poder? La Biblia nos cuenta de muchos. Me sorprende leyendo a Daniel cómo Nabucodonosor, después de tener un sueño y su interpretación de una estatua grande que Daniel le dio la interpretación, al tiempo va y levanta una estatua y uno dice, ¿qué hay en la cabeza si Dios no está gobernando? Rebelión. Tuvo el sueño, tuvo la interpretación. ¿Y qué hizo? Caso omiso. Caso omiso, hizo lo contrario. Si usted no honra a Dios, está honrando al diablo, a la carne, a lo que sea, pero que se opone a Dios. El Señor hacía muchos reclamos a su pueblo Israel, muchos. Y esos reclamos venían con amor diciéndole arrepiéntase porque voy a traer a uno que los va a castigar. Hablando de Nabucodonosor, hablando del rey de Asiria, hablando de todos los que el Señor usó como un instrumento para dar castigo. Quiero que busquemos Jeremías 7:18. Ahí adelantico los proverbios. Aquí está hablándole Dios a su pueblo de Judá. Resulta que Israel pecó, fue deportado, fue bueno, desaparecido por los pecados, ¿cierto? Y Dios esperaba que Judá se comportara de una manera diferente porque ellos tenían el templo y tenían todo lo concerniente a Dios, el lugar de reunión, todo. Pero Judá pecó peor. ¿Y a quién le estaba hablando Jeremías? A Judá. ¿Y qué estaba diciendo aquí? Que las familias enteras le servían a la reina del cielo.
a los Baales. ¿Qué les pedía Dios a ellos? Cuando leímos Deuteronomio 26. Oiga, reconozcan que yo soy su Dios. Reconozcan que yo les di la tierra. Más que el manojo, porque ¿qué podría valer un manojo comparado con toda una siembra? ¿Qué puede valer eso? Pero Dios no lo hacía por el manojo, sino por el acto de obediencia. Porque usted se acordara de que Dios fue el que le dio todo. De quién es Dios, cómo peleó contra todos sus enemigos para darle esa tierra y esa bendición a usted. Y en Deuteronomio 26 dice, yo estoy diciendo hoy aquí que la tierra que Dios me prometió ya entré en ella, que Dios es verdadero, que Dios es fiel a lo que Él dice. Eso está diciendo Deuteronomio 26. Oiga, esa ofrenda que usted trae hace que usted reconozca que yo soy su Dios. Amén. Entonces nosotros somos aquí un grupo de cristianos que alabamos y bendecimos y cantamos y leemos y predicamos. Pero el Señor está diciendo, bueno, ¿es solamente con los labios o con la obediencia? Amén. Por el contrario, nos muestra un pueblo que en vez de darle esas ofrendas a Dios, ¿a quién se las daba? A la reina del cielo, a los Baales. En vez de dedicarle sus primogénitos a Dios, ¿a quién se los quemaban? Me dice la Biblia que Dios estaba disgustado con ellos porque llevaban sus hijos y se los ofrecían a Moloch en sacrificio. De eso habla Jeremías. Y se dedicaron a derramar sangre inocente por toda Judá. ¿Qué puede ser esa sangre inocente? Nosotros viejos ya somos vejados, mañosos de todo. No somos tan inocentes, ¿cierto? ¿Quién era inocente o quién es inocente? Unos bebés, ¿cierto? El pastor hablaba aquí de la cifra, con estadística, lo dice él, de la cantidad de abortos que se hacen en un año. Y ellos derramaban la sangre de sus bebés ofreciéndosela a los demonios. Oiga, ¿por qué si Dios pedía sus primogénitos para él, por qué la gente se los daba a los demonios? Porque no consideraban que Dios era su Dios. Amén. Entonces, ese gesto que hizo mi hijo, yo, oiga, sí, madre, pues se merecían lo que obtuvieron. Como Dios siendo tan bueno, dándoles todo, bendiciéndolos, el corazón se vuelca y se revela contra Dios. Entonces comienza uno a justificar a Dios. Amén. La Biblia dice que el que recibe a Cristo, este testifica que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso, ¿cierto? Algo así dice el versículo. Que si usted es un testigo, testifica que Dios es veraz. Cuando usted es de Dios, se da cuenta que todo lo que Dios hace es porque es justo. Todo este castigo para Judá fue justo. Y hay una cantidad de motivos más por los cuales Dios permitió que se los llevaran en cautiverio para Babilonia. El hecho de no respetar el séptimo año, de no respetar el jubileo, de no dejar descansar la tierra. La Biblia dice que ellos no dejaron descansar la tierra 70 años. Se volvieron codiciosos y comenzaron a sembrar. Y eso es lo que pasa en la sociedad ahora. Fertilizantes, acelerantes para todos esos pollos, para todo ese ganado, para que crezca rápido. Necesitamos es plata. Entonces, ¿a quién está adorando el mundo entero? A Mamón, al Dios de la plata, ¿cierto? Dios dice, no pueden servir a ese y a mí al tiempo, porque me honran a mí más y a él menos, o honran más a él más que a mí. Y Dios dice que su gloria no la comparte con ninguno. Amén. Entonces, las ofrendas que eran para Dios, el pueblo la tomó para dársela a los demonios. ¿No es una ofensa directa contra Dios esto? Lo que es para Dios, no, que Dios ni que nada. La vida de un cristiano es muy aburrida, yo la paso mejor en otra parte. Además, yo soy el que trabajo y el que consigo todo. A veces sale eso de la boca de muchas personas. Oiga, ¿y entonces Dios qué? La Biblia dice que Dios es el que da las fuerzas para hacer la riqueza. El que pone aquí las ideas para que usted las ejecute. ¿Cierto?
Entonces, ¿qué espera Dios? Que nosotros le demos un reconocimiento, una honra, una adoración. Y Apocalipsis, lo que estamos leyendo ahorita, habla de millares de ángeles alrededor del trono, junto con los seres vivientes y los 24 ancianos, que se postran y honran al Señor Jesucristo. Pero todavía no lo vaya a leer, lo vamos a leer de últimas. Quiero que miremos Oseas 2, del 7 al 9. Oseas está ahí en la Biblia. Es de los últimos profetas menores. Sí, señora. Se demoró, lo voy a leer yo. Dice aquí Dios peleando con su pueblo otra vez. Dice, el título dice, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Ya saben cuál fue la historia de Oseas, ¿cierto? Que le tocó casarse con una prostituta y amarla, así como Dios ama a su pueblo infiel. Entonces resulta que dice el 6, dice, por tanto de aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con cetro y no hallará sus caminos. Está hablando de que Dios se le iba a dedicar exclusivamente a esa nación ramera para que enderezara sus pasos. Pero mire la respuesta de la nación, dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Cómo la ve usted ahí? Dios está hablando de esta mujer como su pueblo, ¿no? Y está diciendo que fue una mujer que se fue con otros amantes a adorar a los demonios y no a Dios, ¿cierto? Entonces dice Dios, yo le proveía todas esas cosas. Buena comida, buen vino, el oro y la plata. Una nación de esclavos terminó siendo la que gobernaba. Por eso todas las naciones de alrededor le han tenido envidia a Israel, porque Dios la hacía florecer. Y resulta que en un momento de rebeldía, ella comenzó a adorar a los demonios. Y todas las cosas que le tenía que ofrecer a Dios, ¿a quién se las ofrecía? Dice aquí, todo lo que Dios les daba, ellos comenzaron a ofrecérselos a Baal. Amén. Hay una cosa que uno tiene que tener en cuenta y lo estoy repitiendo aquí una vez más. Resulta que cuando el rey David iba a morir, él dejó preparativos para la edificación del templo, ¿cierto? No sé si se lo han leído. Y le dejó casi que todo listo a Salomón. Y muestra algo muy bonito del corazón de David hacia esta obra. Decía que Dios le había dado todas esas cosas para construirle una casa a él. Le dejó los planos y todo. Pero aparte de eso, dice David, y yo de mi tesoro personal voy a dar tanto. ¿Qué tenía David en su corazoncito? Deseo por Dios impresionante. Cuando estaba el ángel destruyendo a Judá, ¿qué decía, qué le dijo el tipo del dueño de la era? Mi señor, usted es el rey, tome los bueyes, tome la leña y ofrézcale a Jehová el sacrificio. ¿Qué le dijo David? No le voy a dar a mi Dios nada que no me cueste. Amén. Si David hace una distinción entre su riqueza y Dios, ¿qué escogería David? A Dios, por supuesto que a Dios. Y los hombres que aman y conocen a Dios lo hacen. Porque Abraham no se quedó allá en Egipto si la cosa era tan bacana? Si era una ciudad, un imperio, ¿por qué no se quedó allá? ¿Por qué Moisés renunció a los placeres de Egipto? Porque prefirió a Cristo. Amén. Y eso habla de amor, obediencia, rectitud. El pueblo de Israel decidió tomar todo lo que Dios les daba. Bueno, el rey David decía, nosotros no damos de lo que tenemos, sino que reconocemos que tú eres quien lo da todo. Y de lo que tú nos das, nosotros te damos a ti.
Alguna vez hacían una distinción entre, un predicador decía, si Dios le diera a usted el premio mayor de una lotería, pero la única condición que pusiera es que usted le diera el 10% de todo eso. El codicioso dice, no, yo quiero dar el 10% de lo que es mío. Hombre, Dios es el que le está dando eso. ¿Por qué se va a poner a pelear con Dios? Alguna vez un predicador predicaba de que una vez tuvo una campaña, yo creo que ya lo conté acá, una campaña de sanidades, y había un hombre de silla de ruedas, el cual estaba esperando que le saliera un pleito y ya estaba por salirle muchos millones de dólares, no me acuerdo cuánto era. Entonces resulta que se le acercó el predicador y le dijo, levántate en el nombre de Jesús. Y cuenta el hombre que el tipo de la silla de ruedas llegó y se levantó como hasta esta altura, no alcanzó a estirar bien sus piernas, ¿no? Ya prácticamente tenía su sanidad. Y dice el hombre que el tipo se acordó de la demanda millonaria que le iba a salir. Y volvió y se sentó en la silla de ruedas. Rechazó la sanidad de Dios por ese billetico. Nos hace falta conocer a Dios mucho más. Y es una bendición que podamos conocerlo más íntimamente. Amén. No solo por estas cosas de amar más la plata que a Dios, sino por amarlo más a Él, por conocerlo más a Él. Amén. Eso despierta unas ganas de vivir para Él. Y mire la ironía de esta historia que estamos leyendo aquí. ¿Dónde está el versículo? Espera a ver que yo lo tengo por aquí. Ah, en el 12. Bueno, vamos a leerlo ahí seguido. Dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir tu desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. ¿Qué le pasó a Israel en estos tiempos? Destruida. Dice la Biblia que cualquiera que llegara y mirara a Jerusalén iba a decir, oiga, ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué Dios les hizo esto? Y la gente iba a responder, porque pecamos contra Dios. Cuando estaban desolados, ¿no? Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Mire cómo la razón se vuelve totalmente contraria. ¿Qué está diciendo Dios aquí en el 9? Que Dios fue quien les dio todas estas cosas, plata, oro, lana, todo, cubrió la vergüenza. Y ella en su furor y en su lujuria dice, no, mis amantes fueron los que me dieron todo esto. Amén. No reconocieron a Dios. Una cosa le pasó también a Nabucodonosor, cuando le vino el cumplimiento del otro sueño que le interpretó Daniel, del árbol grande, que iba a estar sobre todas las naciones y les daba sombra a los animales, y le muestra a Dios que iba a cortar el árbol y que iba a dejar su raíz en la tierra con hierros y que le iba a dar un corazón de animal. Bueno, eso le pasó, ¿cierto? Le interpretó el sueño y bueno, ya pasó el tiempo y cuenta la Biblia que un día estaba Nabucodonosor contemplando su imperio y dijo, todo esto lo ha hecho mi mano, por mi fuerza yo gané todo esto. Vino el juicio de Dios, porque él no reconoció que Dios le había dado todas estas cosas. 7 años de locura, hasta que, ¿qué pasó en esos 7 años de locura? Dice la Biblia, contando el mismo Nabucodonosor, diciendo, hasta que alcé mis ojos al cielo y reconocí que Dios es el Rey de Reyes y que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. ¿Qué busca Dios de su pueblo? Que lo reconozcamos, ¿cierto? Que lo recibamos. Amén. Que lo honremos. Dice Malaquías 1:6, búsquenme por favor. Más adelantico de Oseas, casi llegando al final del Antiguo Testamento. Oiga, yo me he dedicado bastante a leer la Biblia y a veces no concibe uno cómo a veces hay gente que se revela y pelea contra Dios. Ay, madre,
Una enfermedad que Dios le mande a usted por portarse mal. No le mande una enfermedad, ciérrele la llave económica. ¿Cómo se pone la vida de uno por pelear contra Dios? Y tantas cosas que le pueden pasar al ser humano. Dice, le dijo Dios a Job, oiga, usted se cree muy inteligente peleando conmigo. ¿Hay inteligencia en pelear contra el Todopoderoso? No, más bien yo le voy a dar caso para que me bendiga. Amén. Malaquías, ¿quién lo encontró? Amén, hermano. ¿Qué pide Dios en este versículo 6? Honra. Amén. ¿Y quiénes son los que le dan honra a Dios? Los entendidos, los que lo conocen, los que lo aman. Amén. No deshonra por ahí cualquier vulgar el nombre de Dios porque no lo conoce. No entiende. El apóstol Pedro dice, hay gente que habla denigra de cosas que no conocen. Hablan mal de las potestades superiores. Y él habla de que son gente sin entendimiento, pero nosotros, dice la Biblia, que los que conocen a su Dios se van a esforzar. ¿Amén? Los que aman a Dios, ¿qué le van a retener? ¿Usted qué le va a retener a Dios cuando lo ama? Amén. Él pide honra acá. Ahora sí busquemos Apocalipsis, ¿qué? Para terminar. Dalo. Amén. Digno de recibir la gloria y la honra. Yo creo que con eso podemos dejar hasta acá. Y ahora vamos a ponernos de pie. Yo creo que el pastor había avisado en las redes lo de las primicias. Y igual diezmos y ofrendas, ¿no? No podemos confundir los diezmos con las ofrendas, que es un asunto distinto. Cualquiera que necesite un sobre, aquí están los sobres. Y les voy a pedir el favor que si ustedes tienen las primicias para, obviamente para los pastores, que las marquen. Lo que son primicias las marcan y lo que son diezmos pues lo echamos sin sobre, ¿vale? Para poder distinguir una cosa de la otra. Y obviamente vamos a orar acá por estas cosas, amén. Aquí estos versículos que leímos nos dicen que las primicias eran traídas al sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Tomaba las primicias del pueblo y las llevaba al altar, las presentaba delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote oraba por el pueblo. ¿Quién es el sacerdote de nosotros? Jesucristo, ¿cierto? Y la Biblia nos dice que Él intercede por nosotros a la diestra del trono de Dios. Amén. Hay una cosa importante en esto y es que dice el apóstol Pablo que cuando las primicias son santas, lo es toda la masa restante. Hablamos de que Dios no deja nada sin recompensa, que Dios recompensa a los que creen en Él, ¿cierto? Eso lo dice, creo que es Hebreos, que aquel que cree que Dios existe, y no me acuerdo ahorita el versículo, se me escapó, es galardonador de los que le buscan. Dios galardona, Dios sabe sus necesidades.
pero Dios quiere ver esa honra que usted le da para bendecirlo, amén. La Biblia dice que Dios se complace en perdonar y también en bendecirnos, amén. Vamos a orar por esto, yo quiero que se ponga de pie y que usted en su oración le diga a Dios estas cosas. El reconocimiento que hacían estos hombres que traían las primicias delante de Dios era que Dios les había cumplido su promesa. Amén. Que Dios cumplía lo que Él había prometido. Y que como testimonio de ese cumplimiento, de estar en la tierra prometida y de tener el fruto que Él había prometido, ellos traían las primicias delante de Dios. Yo no sé que lo haya bendecido Dios a usted en este año. A los que no, tenemos que hacer las cosas que Dios nos demanda para poder comprobar y ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces vamos a proceder con esto y vamos a orar y a decirle a Dios que lo que Él nos da, nosotros le damos. Amén. Bueno, amado Dios de gloria, Señor bendito, gracias por esta predicación, por tu palabra, Dios. Gracias por permitirnos honrarte, Señor amado. ¿Qué te podemos dar nosotros a ti, Señor amado? ¿Qué podríamos darte, Señor amado? ¿Qué palabras podríamos aumentar o decir delante de tu presencia, Señor amado? ¿Cómo podríamos hacer que tu gloria sea más sublime, Señor, si es grande, si es poderosa, Señor amado? ¿Qué podemos hacer nosotros, Señor amado, para aumentar, Señor amado, la gloria a ti, Señor? Nada podemos hacer, Dios. Tú eres soberano y eres bendito, Señor. Y eres perfecto, Señor, y bondadoso, Señor. Y aquel que ha comprobado tu gracia y tu misericordia, Señor, puede dar testimonio de ti, Señor, de tu grandeza, Señor amado. Aquel, Señor amado, que te conoce, Señor amado. Hace lo que conviene, lo que te agrada a ti, Señor. Esto que hablas hoy de las primicias, esos mandamientos que seguramente muchas veces no lo hemos entendido, Señor, y no lo hemos cumplido y no lo hemos llevado a cabo, Señor, porque no comprendemos la importancia, Señor amado. No la vemos, Señor, a veces. La importancia de obedecerte a ti, Señor amado, de tu bendición sobre nuestras vidas, Señor. Había un hombre que hablaba de Jacob, Señor, cuando tuvo que huir, Señor, de su hermano Esaú. Y decía este hombre, Señor bendito, que Jacob se fue de la tierra a donde su tío, Señor, solo con una botella de aceite. Y él explicaba más exactamente, Señor, cuál era la riqueza de Jacob, Señor, porque Isaac era rico, Señor amado. Tú bendeciste a Isaac con riquezas. Y lo único que Isaac le dio a Jacob fue su bendición. No le dio ni un camello, no le dio dinero para que cruzara el desierto, Señor. No le mandó siervos, ni una espada, ni nada, Señor. La riqueza de Jacob era la primogenitura, la bendición, Señor. Y esa era la riqueza de este hombre, Señor amado. Padre, tú eres nuestra riqueza, Señor amado. Tú eres nuestro Dios. Nosotros, Señor amado, te pertenecemos, Señor. Nosotros hemos comprobado tu perdón, Señor, tantas veces que te hemos fallado, Señor, y tú siempre estás esperándonos con los brazos abiertos, Rey. Siempre estás como el papá del hijo pródigo, mirando desde lejos a qué hora su hijo llega, Señor amado. Siempre estás dispuesto, Señor amado, a responder a ese arrepentimiento, a dar el mejor vestido, Señor, a dar el mejor anillo, Señor, el mejor calzado, a mostrar tu bondad, Señor amado, dando lo mejor, Señor, a aquellos que se arrepienten, a aquellos que te obedecen, Señor amado. Yo te quiero pedir que bendigas, Señor amado, todo aquel, Señor bendito, que ha escuchado tu palabra, Señor, que ha decidido prestar oído a tus razones, Señor bendito, y que ha decidido, Señor, gastar el tiempo en ti, Señor, gastar la vida en ti. Señor amado, que ha decidido obedecerte en todos tus mandamientos, en tus estatutos, Señor. Hemos sido ignorantes por mucho tiempo, Señor. Nos llevaban, como dice tu palabra, Señor, detrás de los ídolos mudos, Señor, y ahí vamos nosotros y tú nos rescataste, Señor amado. Tú nos sacaste de la senda que va al infierno, Señor, y nos has dado vida, Señor. Nos has bendecido, Señor. Nos has dado hijos, nos has bendecido con salud, con una casa, Señor. Esta mañana veía tanta gente durmiendo en la calle, Señor amado. Y a veces nosotros no agradecemos el lugar donde vivimos, Señor amado, el techo en el que moramos, Dios. Damos gracias por todas las cosas, amado Dios.
Y te queremos pedir, Señor amado, que el Espíritu Santo nos lleve a obedecerte, Señor. Cualquier cosa que sea que tú nos pidas, amado Dios, que sabemos que está en tu justicia, Señor, porque definitivamente no pedirías nada de nosotros injusto, Señor, porque tú eres justo, Señor. Tú nos pides cosas para bendecirnos, Señor amado. Tú le pediste a Abraham su hijo, Señor amado, para mirar si ese corazón te pertenecía. Y ese hombre tuvo el valor de darte el hijo, Señor amado, de ofrecértelo a ti. Y tú, Señor amado, jurando por ti mismo, porque no había otro superior, Señor, juraste que lo bendecirías, Señor. Y qué bendición le diste, Señor amado. Qué alegría ver multitudes, Señor amado, siendo llamados hijos de Abraham, Señor amado, siendo llamados hijos de la fe, Señor bendito. Hoy, Señor amado, traemos delante de ti las primicias, Señor, que demandan tu palabra, Señor amado. Reconociendo que tú eres quien da, Señor amado, todas las cosas, Señor amado, para bendición nuestra. Que toda la tierra la hiciste, Señor, para que la disfrutáramos, Dios Santo, con santidad, con obediencia, Señor. Hoy te honramos a ti, Padre Celestial, por lo que tú nos das, Señor amado. Y sabemos que en tu voluntad y en tus planes está darnos mucho más, Señor amado. Te pedimos que guardes nuestro corazón, Señor, de que no pasen estas cosas, Señor, de ensoberbecernos, de olvidarnos que tú eres el dueño de todo, Señor. Que todo te pertenece a ti, Señor. Nosotros te pertenecemos, Jesús. Hoy te bendecimos y te honramos por los diezmos y las ofrendas, de las cuales tú demandas, Señor amado, de las cuales tú pides, Señor. No hablamos de esto, Señor, pero tu palabra habla de que es para el sustento de tus siervos, a los cuales tú no les diste heredad, Señor amado. Eso pasó con los antiguos, Señor. Pero aquellos siervos que te sirven a ti con los ministerios, Señor amado, necesitan sustento, Señor amado. Bendice y provee, Señor amado, todo aquel que hace justicia, Señor. Esto es hacer justicia, Señor. Obedecerte a ti es hacer justicia, Señor Santo. Hoy te agradecemos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que derrames bendición hasta que sobreabunde, Señor, en cada casa, en cada lugar, en cada corazón, Señor amado, que te honra a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor amado, y procedemos, amado Señor, en obediencia, Señor amado, a tomar la Santa Cena, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Yo- Sí, les pido que los que son bautizados nos pongamos en pie para tomar la cena. Amén. Yo creo que sabes que puedes hacer, partir pan por la mitad, para que no quede tan grande, pero tampoco tan chico. Bueno, vamos a hablar un poco más mientras está esto listo, ¿vale? Bueno, Señor amado, como tu palabra lo dice, Señor, hoy, Señor amado, nos disponemos para ti. Señor amado, te pedimos que nos perdones, Jesús, que nos limpies de todo pecado, Señor amado, toda culpa, Señor amado. Tu palabra nos pide que nos examinemos a nosotros mismos, Señor, para ser hallados dignos de tomar la cena, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros en lo más profundo, Señor amado. Y hoy te pedimos que nos limpies y nos perdones de toda inmundicia y maldad, Señor amado. De toda concupiscencia, Señor, e iniquidad, Jesús, que tú rompas todo yugo de maldad, Señor amado, que tú nos renueves con tu bondad, con tu justicia, Señor amado, y nos hagas aptos, Señor amado, para participar de ti, Señor. Las fiestas y los mandamientos que tú has establecido las podamos tomar, Señor, y disfrutar, Señor amado. Tu palabra dice que tú ordenaste unas fiestas, Señor amado, a tu pueblo, Dios Santo, y el mandamiento era gozarnos en ti, Señor amado. Gozarnos, Señor amado, en ser partícipes de la Pascua, Señor amado, de los panes sin levadura, Señor amado, de todas estas cosas que tú has establecido, de las primicias, Señor, de disfrutar, Señor amado, de ser tu pueblo, Señor amado.
Hoy te glorificamos y te bendecimos, Señor. Y con este rito que tú estableciste, reconocemos nuestra Pascua, que eres tú, Señor Jesús. La salida de la esclavitud de la tierra de Egipto, Señor. Y la salida a ser pueblo tuyo, Señor amado. Hoy te pedimos, es precioso Espíritu de Dios, que tú ministres, Señor amado, la gloria a cada uno de nosotros, Señor amado. Que esta cena, Señor, reconociendo tu partida, Señor, nos haga, Señor amado, fuertes, nos alimente, Señor, en el reconocimiento de tu sacrificio, Señor Jesús, por nosotros. Te alabamos, Señor amado, y te damos gloria, Padre Celestial, por dar a tu Hijo, Señor amado. Gracias por dar a tu Hijo, Señor amado, en rescate por nosotros, Señor amado. Y te pedimos que nos hagas instrumentos de justicia, Señor, que podamos ser de los que tienen unos pies preciosos y van y llevan las buenas nuevas, Señor amado. Y traen discípulos para ti, Señor. Capacítanos, Señor, para profetizar tu palabra, Señor. Y que el Espíritu Santo nos acompañe, Señor. Porque tú lo dijiste, amado Rey, que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre, Señor. El poder del Espíritu operando, Señor amado, en las personas, operando en los oyentes, Señor amado. Abre nuestras bocas, Señor, y llénala, Señor. Tu palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré, Señor. Hoy abrimos nuestras bocas, Señor amado. Y te pedimos, llénanos de tu palabra, Señor amado, de tu gloria preciosa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, muévete, Espíritu Santo, mientras adoramos, mientras obedecemos, mientras reconocemos tu señorío, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor Santo. Gracias. Bueno, vamos a leer. Dice, institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos comer. Dice, tomando la cena del Señor indignamente, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, amado Dios, gracias por este regalo, Señor. Tú nos das tu cuerpo, Señor amado, y tu sangre preciosa, Señor, el precio más alto, Jesús, el precio más alto por nuestra libertad, Señor amado. Y lo comemos con alegría, con gracia, Señor amado, anunciando que esa sangre derramada, Señor amado, escribe una nueva historia en nuestras vidas, Señor. Esa sangre derramada, Señor amado, declara que somos tuyos, Señor, rescatados, comprados para ti, Señor amado. Y te damos gracias, Señor,
Y como dice tu palabra, anunciamos tu muerte, Señor, y esperamos tu venida, Señor Jesús. Esperamos esa nube, Señor amado, donde tú vienes y nos reclamas, nos recoges, Señor. Tu palabra dice que aquel, Señor amado, que es del Espíritu, también gime, Señor, y clama por la redención, Señor amado. Gracias por tu sangre preciosa, Jesús. Gracias por poner tu cuerpo, Señor amado. Gracias por sufrir el dolor que teníamos que sufrir, Señor, y hacernos participantes de la familia de Dios, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Rey de Reyes. Señor amado, y oramos, Señor amado, para que tú nos guardes esta semana, Señor. Nos guardes al entrar y al salir, Señor, y que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Que tengas misericordia de nosotros y que pongas paz en cada uno de nosotros, Señor amado. Yo te pido traer recompensa en las obras de las manos, Señor, en la obra del conocimiento, Señor amado, en todo trabajo que tú hayas puesto en nuestras manos. Que nos hagas como José, Señor amado, que todo lo que hacía lo hacía prosperar, Señor amado. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y exaltamos tu precioso nombre, Señor. Danos más sabiduría e inteligencia para honrarte y para vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya faltando la canción, se la deben. Dios los bendiga, me alegra mucho haber estado hoy acá. Y felicito a Sonia por haber estado hace 8 días en la predicación. Es lo que Dios quiere que todos nosotros hagamos. Amén. De que usted tenga la seguridad de su salvación y de quién es Dios y que hable de esas cosas de las que está seguro. Amén. Dios los bendiga a todos. Un abrazo.